mis más cordiales saludos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad César Vallejo. César Vallejo fue uno de los escritores más importantes del siglo XX, no solo en nuestro país, sino también en el resto del mundo. Tocó varios géneros literarios, siendo el escritor más destacado. De hecho, ha dejado varias obras literarias, siendo una de ellas El Tuxteno, el cual hablaremos a continuación. César Vallejo nació en el año 1892 en Santiago de Chuco, una ciudad del norte que se caracterizaba por ser eminentemente mestiza y de habla española. Vallejo era el último de 12 hermanos. Sus padres fueron Francisco de Paula y María de los Santos Mendoza. Sus parientes dieron a conocer que Vallejo de niño jugaba secretamente a tener hambre, con el fin de comer los panes del horno. Entre 1905 y 1908 está en Huamachuco, en la escuela secundaria Colegio San Nicolás, donde destaca su atracción literaria. Inició sus estudios universitarios en la ciudad de Trujillo, pero tuvo obstáculos, lo cual dejó de estudiar y empezó a trabajar. César Vallejo trabajó en una zona minera cerca a Santiago en un puesto administrativo. Luego fue maestro y posteriormente como ayudante del cajero de una hacienda azucarera cerca de Trujillo. Enseguida escribiría su novela titulada El Tuxteno, que es una atroz denuncia política. César Vallejo retomó sus estudios universitarios en el año 1913 en Trujillo. Vallejo pudo descubrir su interés por la literatura gracias al grupo de escritores llamado Los Bohemios, dirigido por Antenor Orrego. Por otro lado, conoció también a poetas del modernismo hispanoamericano, donde tuvo como mayor modelo a Rubén Darío. El que destacaba en el grupo Los Bohemios era Víctor Raúl Haya de la Torre, que era constantemente buscado. A inicios de 1918, César Vallejo se marchó a Lima. Vallejo se une al Grupo Norte, teniendo como líder a Antenor Orrego y a otros integrantes. Este grupo se destacaba por tener universitarios que leían, discutían e investigaban temas de la actualidad, como la modernidad. Orrego era un extraordinario filósofo y los otros integrantes se organizaban para emitir y debatir, brindando de esta manera unas excelentes exposiciones. Seguidamente Vallejo muestra sus primeros versos, que iba ilustrando poco a poco. Por otro lado, también presentó alguna u otro cuento que se basaba en la vida del ande y hombres del campo y minas. César Vallejo culminó su tercer año de letras en el año 1915. Cabe indicar que él diseñó su tesis, lo cual tuvo como título El romanticismo en la poesía castellana. Esta fue sustentada ante un jurado estricto, pero logró con éxito de que le otorgaran el grado de bachiller de literatura. Subsiguientemente escribió obras como Heraldos Negros, Trilce, Escalas melografiadas, entre otros. César Vallejo visitó en 3 ocasiones la Unión Soviética, con la finalidad de redactar artículos de la Revolución Bolchevique y apuntes que serían 2 obras de crónicas de viaje, Reflexiones al pie de Kremlin y el segundo plan quinquenal culminado en 1932. Vallejo tenía como propósito dar a conocer al mundo occidental impresiones de los alcances de la revolución. Asimismo, procuraba relacionar al gran público tanto de Europa como de América con el proletariado en Rusia. En 1931 se publicó el primer libro de artículos sobre la Unión Soviética. En aquellos escritos, Vallejo se propuso brindar una verdad que pudiera enfrentar la visión de la prensa internacional, que aún arremetía contra la revolución comunista. Es por ello que se hizo un evidente énfasis en su integridad respaldándose en 2 recursos. El principal por medio de entrevistas a personas de diferentes orígenes y profesiones. Como segundo recurso, sustentando sus escritos con discernimiento de una deducida imparcialidad, derivados de cifras estadísticas, ciencias sociales, entre otros.
Emprendimiento cultural, su definición. La o el emprendedor cultural es la persona que tiene la capacidad de utilizar su creatividad e inteligencia como factor esencial para la creación de nuevos proyectos en un ámbito cultural, ya sea asociado o empresas que favorezcan o lo ayuden a crecer. El perfil de un emprendedor cultural es el elemento básico para un desarrollo de un emprendedor o emprendedora. Es la destreza de visionar la idea de la empresa en cualquier espacio o de vida cotidiana, acompañado de un alto nivel de creatividad en el cual lo ayuda a ajustarse a una economía versátil. De lo anterior se desprenden unas características que podían dar la figura de un emprendedor cultural, que es intrépido y proactivo, sin temor a las situaciones complejas, original, capaz de transformar sus sueños en realidad, resiliente, que obtiene aprendizajes de las situaciones difíciles y nunca se rinde, administrador de tiempos y energías, que canaliza su tiempo y las circunstancias de acuerdo a su fin perseguido, independiente, no está sujeto a parámetros establecidos, social y buen comunicador, capaz de transmitir y conectar con la gente. Las funciones de un emprendedor o emprendedora cultural son que el emprendedor o emprendedora cultural vienen en términos determinados por el tamaño del proyecto o empresa, donde se desarrolle su creatividad, ya que si el número de trabajadores es muy restringido, con muchos momentos será el emprendedor cultural quien ejecute las diferentes competencias y bueno, para gestionar un proyecto que ha puesto en marcha desde el comienzo, como administrar y organizar los recursos y la actividad, analizar la realidad para ver los cambios y realizar propuestas innovadoras, coordinar al equipo de trabajador o colaboradores extremos, examinar la situación, averiguar los factores internos y externos de la empresa, así como determinar los futuros cambios que pueden poner en peligro la actividad. Fijar los objetivos perseguidos por el emprendedor o el equipo a partir de estos y planificar las tareas para que realicen su objetivo. Producir e innovar un servicio o producto cultural. Promocionar y comercializar los bienes y productos. Aquí debemos realizar seguimiento para evaluar que los planes se pongan en práctica a base de lo establecido y en relación a las metas previstas. De otro modo, el emprendedor cultural se orienta hacia la creación de nuevas oportunidades en el ámbito de la cultura. Sin embargo, sus actuaciones están impulsadas por dobles propósitos. Por un lado, crear y divulgar valores culturales y por otro lado, conseguir una sostenibilidad económica y un impacto en el entorno de labor en que realiza. Las salidas laborales y la formación. Dado el carácter multifacético de la figura del emprendedor cultural, las salidas laborales son infinitas, ya que es capaz de asumir varios retos, varios roles, pudiendo abarcar desde la organización de un evento cultural de carácter público o privado. El emprendedor. Un emprendedor es una persona capaz de descubrir, identificar algún tipo de oportunidad de negocios. Con base a ello se organiza a una serie de recursos en el fin de dar inicio a un nuevo proyecto. El significado de emprendedor se suele entender como aquella persona que se cree y se convierte en fundador de una iniciativa propia. Comúnmente el emprendedor se ocupa en posiciones en los proyectos que se les asigna y se encarga de dirigir y organizar para que pueda llevar a cabo lo que se proponga y lo asume a una serie de riesgos, en mayor parte en carácter económico y financiero. Las características de un emprendedor, entre ellas se destacan
la creatividad empresarial, liderazgo, perseverancia, pasión, confianza de sí mismo. Los tipos de emprendedores, los principales que logré rescatar son visionarios, oportunistas, sociales, persuasivos, especialistas. ¿Qué es un visionario? Es aquel que se adelanta a las demás o tendencias del mercado pensando en un futuro y no solo en ideas de su negocio, sino en algo que pueda ser rentable para un futuro. Oportunista, como su nombre lo indica, busca oportunidades de negocio, busca ideas para la necesidad del público. Social, el que debe tener un impacto positivo para la sociedad y no solo para generar rentabilidad. Persuasivo, es inversionista, capaz de influir en un grupo de personas para llevar a cabo su proyecto que quizás haya sido ideado por alguien más, pero le saca provecho a ello. Especialista, es aquel que se centra en un sector específico y ahí desarrolla su actividad. Busca dirigirse a un grupo pequeño, pero sabe que puede generar rentabilidad. En conclusión, podemos resumir que el emprendedor es la persona capaz de sugerir, alcanzar el éxito, ya sea de necesidad o por oportunidad que se presentan en el emprendedor. Es su propio jefe y quien toma las decisiones de lo que es emprender. Las clases que tenemos aquí por necesidad y oportunidad, que lo comenté en el párrafo anterior, necesidad es la que busca la manera de subsistencia para poder mantener a su familia, cual te hace que busque un proyecto o un reto en la calle para salir adelante. Oportunidad es la persona que aprovecha sus conocimientos educativos e intelectuales, además tiene un trabajo fijo o es una persona capaz de alcanzar el éxito porque se siente seguro de sí mismo. El tema del emprendimiento cultural es muy interesante, ya que nos brinda pautas e información de cómo empezar un nuevo proyecto, las características que debemos tener para poder llevar a cabo. El emprendimiento cultural es un tema que enfoca a lo global y busca llevar oportunidades a personas que creen y pueden llevar a cabo sus proyectos, ya sea pequeño o grande. Esto influye mucho en nuestras vidas y las ganas que tenemos para progresar día a día. Naturaleza del producto, el documental. La importancia e imágenes de César Vallejo. El documental es de suma importancia debido al aporte de cierta forma de género cinematográfico. Asimismo, es la forma de reflejar el arte narrativo donde está permitido al cine no ficción, por el hecho del que el ser humano muestra conflictos ya sea de característica social, económica o política. Las características e imagen del documental. Tiene 4. La materia prima, que puede ser tratada o relacionada con otros también, mostrando lugares, hechos, sea sociales, políticas y económicas. El expositivo da a conocer información ya sea pública o privada, sustancias o no de aspecto narrativo, siguiendo una secuencia y en el tiempo que puede ser pasado, presente o futuro. La forma de programación tiene como el propósito tratar de convencer y acertar de forma manipuladora la opción pública. Subjetivo, hecho en base desde el punto de vista del creador, ya sea experimental. También se puede decir que es un género más libre. Diríamos, los recursos cinematográficos. ¿Qué sería? Es la manifestación de recursos hasta la realidad, pero no tiene realidad, pues no tiene ni límites para la creación. El Tuxteno es publicado por la editorial Zenit en el año 1931
Posteriormente, en otras ediciones, aparece sin el artículo, presentándose solo como Tuxteno. Esta editorial española, que desarrolla sus actividades entre 1928 y 1936, incluye la novela de Vallejo, junto a obras de clásicos del marxismo y de escritores que abordan temas sociales y políticos. Tuxteno histórico. Esta peripecia se da cuando estalló la Primera Guerra Mundial en Europa y Estados Unidos. Se prepara para intervenir. El espacio donde se desarrolla la acción es la Quivilca Cusco, en la vertiente oriental de los Andes peruanos. Aquí las soras que habitaban en cabañas vivían en paz hasta que es adueñada por la empresa norteamericana Mining Society, propietaria de una mina de tuxteno. Esta empresa empieza la extracción de los minerales y es ahí donde se aprovechan para reclutar a los mismos pobladores y el posterior abuso de poder, dándolos míseros pagos. El tuxteno en el Perú. Mining Society es una empresa norteamericana. Adquiere una mina de tuxteno Quivilca en la división Cusco, pero con Estados Unidos. Inminente en la Primera Guerra Mundial en Nueva York, la administración se prepara para acelerar la extracción de minerales. Por lo tanto, comenzaremos a contratar trabajadores y empleados para las operaciones mineras. El primer grupo parte en Colca, capital de Quivilca, con altos ejecutivos de la empresa y se instala en el desolado entorno de los indígenas y caballos soras que hasta entonces no eran modernos. La detención de los dos indígenas Isidro Yepes y Braulio Conchucos fue interrumpida por las opiniones de hablantes indígenas que viven fuera de la vida del Perú. El juez de la capital, el comerciante José Marino, el sacerdote Velarde y el vicegobernador Luna muestran la ciudad inhumana, se refleja en la brutalidad de la policía militar, insensibilidad de los habitantes de Colca. A modo de conclusión, se puede decir que en esta obra tenía como propósito social denunciar el imperialismo norteamericano, debido a que éste cometía una serie de abusos contra los indígenas y contra los obreros de las minas. El escritor de esta obra de cierta forma quería difundir aquellos abusos. Todo eso lo vivió parte de su juventud cuando trabajaba en las minas de Quivilca. Asimismo, el ahogo de toda tentativa de independencia de esta explotación humana. César Vallejo en el Tuxteno nos da a conocer una realidad cruda, donde se refleja la explotación del hombre a hombre, la justicia ancha para algunos y angosta para otros, leyes inhumanas a favor de algunos privilegiados y los encargados de la justicia.